Buenas noches, Miss. Mi nombre es Humberto Bautista Contreras, licenciatura en Psicopedagogía, generación 47. Disculpe por mandarla hasta ahorita al trabajo. Me pegó un poquito la enfermedad, la gripa, y voy saliendo. Pero bueno, empecemos con las investigaciones, bueno, lo que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Vamos a empezar con lo que es el planteamiento del problema de la investigación cuantitativa. Es la formación clara y precisa de una situación, fenómeno, que se busca investigar destacando la variedad, el contexto y la relación entre ellos para ser medida y analizada de forma objetiva. Un ejemplo podría ser el impacto que tiene la cantidad de horas de sueño en el nivel de productividad laboral de los empleados en una empresa, perdón. Las variables podrían ser la cantidad de horas de sueño y nivel de productividad medido en tareas completadas. De ahí nos pasamos a lo que es la revisión de la literatura de la investigación cuantitativa. Es el proceso de analizar estudios previos y fuentes científicas relevantes sobre un tema para identificar hallazgos, teorías y metodologías. Un ejemplo es una investigación sobre la relación entre el ejercicio físico y la salud mental. La revisión de literatura incluirá estudios previos que midan como la frecuencia y la duración del ejercicio. Bueno, les voy dejando abierto, ¿no? Para que se vaya viendo. De ahí podemos ir a lo que es el diseño de la investigación, que es el plan estructurado que guía cómo se recogerán y analizarán los datos numéricos para probar hipótesis o responder preguntas de investigación utilizando métodos estadísticos y controlando variables para obtener resultados objetivos y recopilables. Un ejemplo es en el estudio de los efectos de diferentes métodos de enseñanza en el rendimiento. En matemáticas y diseño podría ser experimental, donde un grupo de estudiantes recibe clases tradicionales y otro grupo en plataforma. En este caso, bueno, sale el ejemplo de cuando estuvimos en pandemia. Eh, la selección de técnicas e instrumentos de recopilación de datos implica elegir los métodos como encuestas, experimentos, observación estructurada y las herramientas como cuestionarios, escalas o sensores para recoger datos numéricos de manera precisa y confiable. En el estudio sobre el nivel de satisfacción laboral se puede seleccionar la técnica de encuesta y utilizar un cuestionario con una escala Likert para medir las respuestas de los empleados. eh, La recolección de datos, el proceso de obtener información numérica en las variables de estudio generalmente mediante encuestas, experimentos o mediciones para analizar y obtener resultados. En un estudio sobre hábitos de ejercicio se recolectan datos al preguntar a 100 personas cuántas horas a la semana dedican en hacer ejercicio y se registran las respuestas de números. En esta sería el análisis de los cuestionarios. Uh, Consiste en preservar y examinar datos numéricos utilizando métodos estadísticos para identificar patrones relacionados o tendencias. Un ejemplo es un estudio sobre el impacto de las horas en el estudio de las calificaciones. Los datos recogidos de 200 estudiantes se analizan usando una regresión lineal para determinar si existe una relación significativa entre la cantidad de horas dedicada al estudio y el promedio de calificación obtenida.
La interpretación de los resultados consiste en explicar los hallazgos obtenidos tras el análisis de datos, dando sentido a los números y estadísticas en el contexto del problema de investigación. Si el análisis muestra que a mayor cantidad de horas de estudio, mejores son las calificaciones, la interpretación sería que existe una relación positiva entre el tiempo de estudio y el rendimiento académico, lo que respalda la hipótesis inicial. Y bueno, la verdad es que una disculpa, Miss, no tengo como que mucha información. Fue lo más rápido que pude hacerlo porque, ay, perdóneme, de verdad tengo muchísimo trabajo. Entonces, nos vamos con la investigación cualitativa. El planteamiento del problema es la definición clara de una satisfacción, de una situación o fenómeno que se busca comprender en profundidad, explorando aspectos subjetivos y contextuales como experiencias. Un ejemplo, ¿qué significados le atribuyen las madres primerizas a la experiencia de un parto? El enfoque es explorar cómo las madres interpretan y describen emocionalmente su experiencia de un parto no hospitalario. La revisión de la literatura cualitativa es el proceso de examinar estudios previos y teóricos relevantes sobre un tema específico para comprender las perspectivas, experiencias y significados. Investigadores han identificado y para situar el nuevo estudio dentro del contexto existente. Un ejemplo es el estudio sobre el impacto de la terapia artística en la salud mental. La revisión de la literatura cualitativa podría analizar investigaciones previas que exploran cómo los pacientes interpretan y describen sus experiencias durante las sesiones de terapia artística. Perdón. También tenemos lo que es el reporte de resultados del proceso cualitativo. Trata de presentar y explicar los hallazgos de una investigación cualitativa describiendo los temas, patrones y significados identificados durante el análisis de los datos. Un ejemplo es en el estudio sobre el impacto de la terapia grupal en la autoestima del adolescente. El reporte de resultados podría incluir descripciones detalladas de las principales categorías emergentes como mejoras en la autoimagen y fortalecimiento en las habilidades sociales. Además, incluirán citas textuales de los participantes que ilustran estos temas, así como una discusión sobre cómo estos hallazgos contribuyen a la comprensión del impacto de la teoría grupal en este grupo. Y bueno, el surgimiento de la hipótesis cualitativa se refiere a la formulación de posibles explicaciones o conceptos basados en observaciones preliminares y datos cualitativos con el fin de guiar la investigación hacia una comprensión más profunda del fenómeno estudiado. Un ejemplo es el estudio sobre la motivación del trabajo. El estudio sobre la motivación en el trabajo remoto. Tras entrevistas iniciales con empleados surge la hipótesis cualitativa de que la flexibilidad horaria y el ambiente personalizado del hogar pueden aumentar la satisfacción y la productividad al ofrecer un entorno que se ajusta mejor a las necesidades individuales. La recopilación de datos y análisis cualitativos se refiere al proceso de reunir información no numérica con textos, entrevistas u observaciones y examinarla para identificar patrones,
temas y significados con el fin de entender experiencias, percepciones o fenómenos complejos. Un ejemplo es el estudio sobre la experiencia de pacientes en una enfermedad crónica. Se recopilan datos a través de entrevistas en profundidad. Luego se analizan los transcritos para identificar temas comunes como los desafíos emocionales y las tragedias de afrontamiento. La inmersión en el campo cualitativo es el proceso de sumergirse en el entorno o contexto del estudio para observar y participar de manera directa en la vida cotidiana de los participantes con el fin de obtener una comprensión profunda y rica de sus experiencias perspectivas. Un ejemplo es un investigador que estudia la dinámica de un centro comunitario de apoyo para jóvenes. Podría pasar varias semanas participando en las actividades del centro, interactuando con los jóvenes y el personal y observando de cerca las interacciones y rutinas diarias para comprender mejor cómo se desarrollan las relaciones y el impacto del centro de la comunidad. En el diseño de la investigación cualitativa es el plan que estructura cómo se recopilan y analizarán los datos no numéricos, estableciendo los métodos para obtener información detallada sobre las experiencias, percepciones y significados. Se enfoca en la flexibilidad y la profundidad para explorar fenómenos complejos en contextos específicos. Un ejemplo es un estudio sobre la adaptación cultural de expatriados en un nuevo país. El diseño podría incluir entrevistas semiestructuradas con expatriados, observación participante en eventos culturales y análisis de diarios personales. El objetivo es entender cómo los patriados experimentan y navegan por su proceso de adaptación en profundidad. Y bueno, eso sería todo, mis. Quedo atento a cualquier situación, a cualquier retroalimentación que me quiera dar. Muchísimas gracias, excelente maestra. Y bueno, pues no me queda más que desearle un feliz media semana y cuídese mucho, mis. Estamos al pendiente. Esperemos que haya quedado un poquito claro lo que he explicado.